Hola, puntuales a la cita, bienvenidos. Hoy comenzamos con una nueva serie que nos llevará a distantes horizontes en el hoy estado de Chiapas, una de las más grandes y enigmáticas civilizaciones de la historia de la humanidad, la civilización maya. Nuestro relato comienza en el año 1973, cuando me dirigía a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vayamos, pues. Me acuerdo que aquella mañana yo había tomado un autobús. Me asomaba por las ventanas. Era el mes de marzo. Hacía un poco de calor en el Valle de México. Llegué entonces hasta Ciudad Universitaria. Los autobuses paraban justo frente a la entrada de CEU y después teníamos que caminar para cruzar en medio de los jardines y llegar hasta el edificio. Se escuchaba el canto de los pájaros. Hacía un poco de viento. Fui arrastrando mis pasos, entrando con gusto a la escuela. Me dirigía al salón 9. Eran cerca de las 9 de la mañana. Finalmente llegué a la silla banca, es decir, la silla con su paleta correspondiente, y pude sentarme en medio de mis compañeros. Había rumor como todas las mañanas. Había quien había ido por una taza de café. Todos esperábamos aquel momento. Éramos estudiantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Y todos los martes a las 9 de la mañana y los jueves, don Alberto Ruz Lulier llegaba al salón siempre con una sonrisa. Era un hombre grande desde todos puntos de vista. No solamente grande por su fama, sino que era un hombre grande en el sentido humano, por su trato y sus actitudes. Aquella mañana nos había prometido que nos iba a narrar su experiencia como arqueólogo. Pasaron 4 o 5 minutos más. Yo me acomodé en la silla. Frente a mí estaba el enorme pizarrón y, en lo alto, un pequeño escritorio y la silla del profesor. Me distraje mirando un poco por la ventana y, finalmente, don Alberto Ruz llegó a la puerta. Como todas las mañanas, levantó la mirada para saludar. Subió y después de un parsimonioso gesto, se sentó. Había alrededor de 45 o 50 muchachos. Todos teníamos una edad cercana a los 20, 22 o 18 años. Cursábamos los primeros semestres de la carrera. Había entre la concurrencia 2 o 3 personas de mayor edad, porque se permite en la universidad que las personas se inscriban a la carrera a cualquier tiempo o edad de su vida. Finalmente, don Alberto Ruz se levantó y con una sonrisa en el rostro nos dijo: ya sé lo que están esperando. Quieren que les platique y lo voy a hacer. En 1949 yo me encontraba en el corazón de la selva. En aquellos tiempos era una selva virgen. Estaba en Palenque. Mi comisión era permanecer ahí, haciendo trabajos de exploración sistemática. Por supuesto que no había sido yo el primero. Me acuerdo que era un día muy caluroso. El lugar favorito para mí de aquel sitio arqueológico, por supuesto, era el palacio y el templo de las inscripciones.
La zona de los arqueólogos se encontraba a unos cuantos metros hacia el norte del palacio. Ahí habían explorado antes de mí muchos otros. Los primeros trabajos que tuvieron lugar con seriedad lo habían hecho en 1942. En aquellos tiempos había llegado una mujer a Palenque. Era Linda Shell, nacida en Nashville, Texas. Tuve contactos con ella. Muchos otros arqueólogos habían trabajado en aquella zona de México. Palenque era un lugar fascinante. El calor era todo el año y la lluvia también. En invierno las lluvias las traían los nortes y en el verano había grandes tormentas y aguaceros que se podían prolongar por muchísimas horas. Aquel día en particular ocurrió algo extraordinario. Yo tenía ahí ya mucho tiempo. Era, de hecho, el heredero de los trabajos anteriores que se habían realizado. Palenque es un sitio amplio. El trabajo de investigación y desarrollo de la zona para ser consolidado me llevó 10 años. No teníamos mucho dinero, pero el poco que había nos lo proporcionaba Nelson Rockefeller. El Instituto de Antropología entonces carecía de presupuestos significativos. Teníamos apenas unos cuantos peones. Yo era el arqueólogo de sitio y esto me emocionaba mucho. Y mientras don Alberto decía todo esto, las miradas de los jóvenes se clavaban en su rostro. Su piel ajada y agrietada por el sol de tantos años, y su cabello completamente blanco. Don Alberto Ruz Lhuillier era un protagonista de la historia de México. Y todos quienes le veíamos, le admirábamos. O quizás soñábamos algún día haber vivido una aventura como las que él había vivido y nos estaba narrando. Finalmente, don Alberto fue al punto. De todas aquellas antiguas excavaciones que había habido en aquella zona, lo que nos quedaba claro es que don Eduardo Noguera había explorado hacia 1926 la zona, mientras que el Instituto de Antropología lo dirigía don Manuel Gamio. También mencionó otro de los grandes exploradores que publicaron sobre Palenque y que había sido William H. Holmes. Finalmente, don Alberto Ruz tenía la posibilidad de inmortalizar su nombre con aquellos trabajos de arqueología. Lo que ocurrió fue casi un accidente. Dice don Alberto que una mañana, y estando en lo alto del Templo de las Inscripciones, caminando justamente en la parte superior, quienes lo acompañaban y él notaron que en el suelo de las finas piedras labradas existían unos agujeros. ¡Qué extraño!, se dijeron. Y él nos lo narró así. Cuando vimos los agujeros, inmediatamente pensamos, ¿qué propósito tendrán? Una vez que observamos bien la piedra, que se trataba de una lápida perfectamente cuadrada y bien tallada y pulida, nos dimos cuenta de que aquellos agujeros no tenían ningún significado ritual. El Templo de las Inscripciones era para nosotros eso, simplemente un templo. Nunca imaginábamos que en realidad era una tumba y un templo funerario a un gran rey, Pacal. Una vez que nos dimos cuenta de que aquellas incisiones, oquedades o agujeros en la piedra eran sin duda parte de un gran misterio, nos dimos a la tarea de la exploración. Una semana después, pudimos levantar la enorme losa con los agujeros y nos dimos cuenta que los agujeros estaban hechos a propósito para poder levantar la losa. Lo que siguió después fue tan apasionante, nos decía don Alberto Ruz, que mi corazón empezó a palpitar y palpitar, y mi sangre casi a estallar. Sabíamos que aquello era un sueño. Se iniciaba una aventura.
Sabíamos que bajo esa lápida había escondido un gran secreto. Las semanas subsiguientes empezamos a retirar otras lápidas y nos dimos cuenta que finalmente el suelo estaba hueco. Había sido rellenado de propósito con materiales como tierra del lugar. Pero poco a poco, conforme retirábamos la tierra y otros objetos de relleno, nos dimos cuenta que había una escalinata labrada en la propia roca o piedra del edificio. La escalinata era inmensa, casi tan alta como el templo de las inscripciones. Día a día íbamos avanzando y retirando más y más de aquellos materiales que nos conducían a un gran secreto. Conforme pasaban las semanas, la escalera que bajaba a la cripta del templo de las inscripciones nos alentaba más a ir avanzando. Empezamos alumbrando la escalera con electricidad y finalmente nos dimos cuenta que sobre la escalera había una bóveda formada por arcos mayas, que son como triángulos que terminan en un fondo plano. Una vez iluminada la escalinata, nos dimos cuenta que aquella era sin duda una entrada magnífica. ¿Pero a dónde conducía? Sí, una entrada. Parecía como si aquel edificio maya fuera como las grandes pirámides de Egipto, que contienen cámaras internas y funerarias y se depositan los restos de reyes magníficos. La hipótesis empezó a conducirnos cada vez a un plano de mayor realidad. Y seguimos trabajando para retirar los materiales y finalmente llegamos hasta un muro. Nos dimos cuenta que detrás del muro se encontraba el secreto que buscábamos. Golpeamos y golpeamos y golpeamos con cinceles y martillos, pero con mucho cuidado, hasta que hicimos un gran hoyo en el muro. Del otro lado, descubrimos una inmensa habitación. Cuando retiramos las lajas que nos separaban de la habitación, pudimos penetrar desde la escalerilla hasta el enorme recinto. Ahí estaba. Era un sarcófago inmenso. Aquel, inmediatamente dedujimos, tenía que ser un gran personaje, un rey, un príncipe maya. Después, y con mucho esfuerzo, pudimos retirar la lápida de 23 toneladas, perfectamente labrada, para ver el interior del magnífico y suntuoso sarcófago de piedra. Sí, era la tumba de Pakal. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el primer capítulo de la serie. Pakal, rey de los mayas. El viaje a través de una civilización. Hubo una vez en el año 603 después de Cristo un príncipe maya que se convirtió en rey. Kinish Hanab Pakal, primero el Grande. Su nombre fue símbolo de grandeza y fue señor de los mayas de Palenque. Su gran ciudad libró una guerra de supervivencia en contra de sus enemigos. Conozcamos, pues, los detalles de esta historia y el nacimiento
de uno de los más grandes imperios de América, el imperio de los mayas de Palenque. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Investigación histórica e investigación y musicalización, Felipe Saldívar. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Agradecemos la colaboración del licenciado Jaime Almeida en la asistencia musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Aún no había nacido el gran príncipe de los mayas. Era el año 580 después de Cristo. Los reyes de Calakmul perseguían a la gente de Palenque. En más de 500 canoas venía el ejército del imperio calakmulano. Había subido al trono el rey Serpiente. Serpiente Enrollada odiaba a los mayas de Palenque y quería su sumisión, su destrucción, su extinción. Los dos ejércitos se enfrentaron en feroz batalla. La furia y la ira contenidas por siglos entre dos ciudades y dos imperios rivales. Un diluvio de flechas se veía por en medio de la selva. Los dos ejércitos se despedazaban. Casi a las puertas de Palenque. El avance de los enemigos era inevitable. El rey Cumbalán I enfrentaba a los enemigos. Su tez morena recordaba los rasgos de un jaguar. Era un príncipe maya del más alto linaje, un magnífico guerrero. Llevaba su escudo en la mano izquierda y su espada de obsidianas en la derecha. Su portaestandarte, llevando los signos de la familia real de Palenque, nunca se le retiraba. La batalla era atroz. Y lejos del campo de batalla, los sacerdotes oraban.
Ya hacía tiempo que los dioses habían retirado sus favores a Palenque. Había desolación y horror, mortificación en los rostros. La señora Yolignal era una princesa maya, sacerdotisa. Imploraba a sus dioses. Ofrecía la resina sagrada y aromática del árbol del copal. Se danzaba y se bailaba. Pero los dioses de la guerra no daban señales de verter sus favores hacia Palenque. El canto del sacerdote no obtenía favores. El gran Camhoichitam, el sumo sacerdote de Gucumatz, se acercó a la señora Yolignal. Le dijo que el dios tenía cerrado su corazón. La señora Yolignal se acercó a la inmensa efigie del dios y entregó su ofrenda de sal, miel y flores. Pero en ese instante entró el capitán Yolcam Balam y dijo a la gran princesa Yolignal: Señora, tendréis que abandonar la ciudad. Hemos sido vencidos. Vuestro padre, nuestro rey, fue muerto en el campo de batalla. Señora Yolignal, escapemos. Ahora sois nuestra reina. Es mi deber proteger a la casa reinante. Es mi deber proteger a nuestra reina y señora. Os lo ruego, seguidme. Los enemigos se acercan. La causa de Palenque está perdida. La ciudad será destruida. Seguidme, mi señora. Seguidme. Seguidme, os lo ruego. La señora Yolignal estaba confundida. Veía al capitán sin tomar una decisión. En la ciudad reinaba la confusión y el pánico. Cientos, miles de personas huían de la ciudad. La ciudad de Palenque es cruzada por un río. A ambas márgenes del río se pueden ver las montañas cubiertas por la más densa selva. Palenque, la joya de los mayas,
estaba ahora indefensa y sería arrasada. Aquella ciudad de 400 años de antigüedad era el botín del rey de Calakmul. Confundida por la horrorosa noticia de la muerte de su padre, la princesa lloraba sin saber qué hacer. Los oficiales de su ejército tomaron la iniciativa. El príncipe Han Toy tomó la decisión de tomarla entre sus brazos y la señora Yolitnal, casi desmayada, fue sacada de aquel templo de la cruz para ir a refugiarse a la selva. El ejército de Calakmul avanzó. Los sacerdotes de guerra y los oficiales de alto rango venían por el frente. Frente a Palenque se extiende una inmensa planicie por el norte. En aquella dirección corría un gran Sacbé, que eran los caminos de piedra construidos por los mayas, con una gran sabiduría y capacidad. Por aquel camino era suicidio el intentar huir. Aquel Sacbé conducía a la ciudad de Comalcalco, distante a 200 kilómetros. Pero no había dónde esconderse, porque aunque la selva era extensa, el terreno era plano y no ofrecía resguardos. El príncipe Ancalmó era uno de los sobrevivientes que regresaban del campo de batalla. Era sobrino de la señora Yolitnal. Sabía que ahora ella era la heredera del trono de la gran dinastía. Había que protegerla a ella hasta con la vida. Ella era ahora la nueva reina de los mayas de Palenque. Los cientos de cortesanos y miembros de la realeza trataban de huir con sus tesoros, sus esclavos y sus sirvientes. Pero el rumor de batalla se escuchaba ya a las puertas mismas de la ciudad. Las ciudades mayas no tenían murallas. Eran ciudades colosales, construidas por arquitectos diestros, hechas en piedra, decoradas con relieves y estelas, y con sus muros pintados. Pero no había bastiones para la defensa, ya que los combates eran siempre a largas distancias. Lo que quedaba del ejército palencano fue colocado frente al gran palacio imperial de Palenque. La señora Yolitnal, semidesmayada, fue puesta en una litera que portaban 4 hombres jóvenes, soldados del ejército. Ningún príncipe maya viajaba, sino se colocaba su estandarte a la diestra. Un hombre fuerte, un oficial del ejército, fue designado para portar el estandarte del padre de Yolitnal. La comitiva apresurosamente salió hacia el sur, donde las montañas ofrecían resguardo y la densa selva se confundía con las rugientes cascadas.
cielo se sumó como cómplice para salvar a la reina. O quizá era el dios Chak, protector de la señora Yolignal. Pero el cielo denso se cubrió de nubes espesas y terriblemente oscuras. Y el rayo comenzó a rugir, y la tempestad y la lluvia caía, protegiendo la huida de los habitantes de Palenque. Con más de 2000 hombres de su ejército, la señora Yolignal avanzó inclusive por la noche, cuando los animales nocturnos están despiertos. Yolcambek, el supremo sacerdote de Cucumats, confortaba a la señora Yolignal. No temáis, princesa, no temáis. Huiremos a las selvas profundas. Nadie podrá encontrarnos. Mientras tanto, el general en jefe de los ejércitos de Calakmul prendía fuego a la ciudad de Palenque. Y en cuanto la lluvia cesó, las inmensas piras se levantaron, columnas negras, y un fuego perverso incendiaba la que en otro tiempo había sido gran ciudad de los mayas. El saqueo fue terrible. Los tesoros fueron llevados. Los estandartes de Calakmul fueron impuestos sobre la casa real de los reyes de Palenque. Y la noticia empezó a correr por todo el mundo maya. Los aliados de la reina, ahora gobernante legítima de la ciudad de Palenque, eran los reyes de la formidable metrópoli de Tikal. Hacia allá se dirigían los ejércitos de Palenque, y una inmensa columna de más de 50,000 personas que huían en medio de la selva. La señora Yolignal buscaba la protección de sus antiguos aliados y sus parientes, ya que la dinastía de Palenque y la dinastía de Tikal tenían ramas en común. El gran rey de Tikal era tío de la señora Yolignal. Mientras tanto, la ciudad de Palenque ardía y ardía hasta consumirse. Ya había pasado un mes desde que la señora Yolignal y su derrotado ejército habían salido de Palenque. Habían viajado hacia las fronteras orientales de su imperio, a las fronteras mismas donde el imperio palencano limitaba con el imperio de Tikal. Un fuerte ejército había salido de Tikal para encontrarse con la señora Yolignal.
y reforzarlos en su retirada. Los ejércitos de Calakmul lo sabían y prefirieron no perseguir a la señora Yolignal. Después de ocupar más de un mes la antigua ciudad de Palenque, se retiraron, habiéndola reducido a cenizas. La señora Yolignal estaba más reconfortada. Habían tenido lugar los rituales mágicos para asegurar el buen viaje del gran rey Can Balam I. Los mayas creían que después de la muerte se tenía que hacer un viaje horroroso que duraba mucho tiempo. Había que cruzar selvas y combatir con torrentes, ríos de sangre, ríos de lava, serpientes de fuego y serpientes de agua, jaguares negros, jaguares rojos y jaguares blancos. Y después de aquel viaje infernal, el muerto podía alcanzar el cielo de las deidades. Los mayas concebían el mundo en 3 planos. Los muertos al morir bajaban al infierno, que tenía 9 pisos y que estaba sustentado por una ceiba sagrada. El Axis Mundo, el Onfalos o el ombligo del mundo. Esta inmensa ceiba sostenía en la parte superior al mundo de los vivos los 9 cielos y en la parte inferior los 9 infiernos. El alma caía y viajaba por los 9 infiernos, peleando y luchando por su vida. Y los rituales que hicieran los sacerdotes les daban fuerza a los muertos y les enviaban recursos de supervivencia. Además, la oración permitía que algunos dioses protegieran el alma del difunto y pudiera sobrevivir a los peligros del inframundo. La comitiva de la señora Yolignal se había detenido en un claro en medio de la selva. Parte de la selva había sido quitada, cortando los árboles con tremendas hachas y montando guardias armadas para no ser sorprendidos por exploradores del ejército enemigo del rey Serpiente Enrollada de Calakmul. El rey de Calakmul perseguiría a los descendientes del señor Can Balam. El ejército palencano tenía que estar a la expectativa y sabían que muy pronto llegaría la ayuda de los reyes de Tikal. Decidieron permanecer en aquel claro de la densa y espesa selva. Y ahí montaron tiendas de campaña que se hacían con cuero y fibras de algodón. La señora Yolignal se encontraba exactamente en el centro del campo, rodeada por las tiendas de campaña de su ejército. Más de 2000 soldados aún en pie de lucha. Había esperanza de que muy pronto, con la ayuda de Tikal, los de Palenque podrían regresar a reconstruir su ciudad. Los sacerdotes oraban y cantaban constantemente,
rogando a los dioses protectores y buscando oráculos o señales en las estrellas. Los mayas eran los mejores astrónomos del mundo en aquellos siglos. Ni siquiera los griegos, los romanos, los egipcios o los babilonios o los chinos habían desarrollado instrumentos mejores para el conocimiento del cielo y de sus secretos. Los sacerdotes eran, por lo tanto, también astrónomos y eruditos matemáticos que sabían manejar el cero. Los sacerdotes de Palenque, divididos en colegios sacerdotales según el dios al que iban destinados sus esfuerzos, se reunieron en un gran consejo para dar su veredicto a la señora Yolignal. Las estrellas dijeron que muy pronto la señora Yolignal recibiría ayuda de sus parientes del imperio de Tikal y regresaría a ser convertida en reina de los mayas de Palenque sobre las ruinas de su ciudad. Pero a la señora Yolignal lo que más le preocupaba era la salud de sus hijos. Especialmente la salud de la señora Sakkuk, que se encontraba embarazada y próxima a dar a luz. El tiempo pasó rápidamente y finalmente la señora Yolignal recibió una noticia de sus capitanes. Se acercaban ya los príncipes y señores del ejército amigo de Tikal. Muy pronto podría ser llevada a Palenque y coronada en su ciudad. Era un ejército numeroso, de por lo menos 3,000 hombres que venían de Tikal. Y un gran príncipe lo encabezaba. Su primo, el señor y príncipe Kan-Akhal. Traía alimentos y vituallas para socorrer a su pariente. Pidió permiso para entrevistarse con la señora Yolignal. La entrevista tuvo lugar y finalmente aquel príncipe, su pariente, le dijo: Gran señora y princesa Yolignal, hija de Cambalam I, nieta de Acalmonab II y bisnieta de Kanjoy Chitam I, heme aquí a tus pies para adorarte y que sepas que mi padre, el rey Cambolom Jeb, te envía su ayuda y su protección. Regresarás y reinarás en Palenque, gran señora. No temáis. Yolignal por fin tuvo paz en su corazón. Yolignal por fin se sintió protegida. Yolignal regresaría a Palenque. Gracias por haber estado con nosotros en el primer capítulo de la serie. La historia de Pakal.
el príncipe y rey de los mayas. El conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Nunca lo olvides. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de Grupo Radio Centro, y de todos quienes hacemos esta serie, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te invito a que nos acompañes mañana, porque en Radio Centro 1030, los 365 días del año, tenemos un encuentro con la historia. ¡Hasta mañana!